Muy buenas noches a todos y todas, a Juan Alberto por seguir siendo el entusiasta dirigente de toda esta actividad, por visibilizar, por reivindicar, por posicionar la noble e importante cada vez más en Bogotá tarea de los motociclistas. A Alberto Mendoza, el director de la Plaza de Artesanos, representante de la Secretaría de Desarrollo Económico, que se la ha jugado desde el primer día que tuvimos oportunidad de hablar con el secretario Carlos Simancas, por esta causa, por este propósito de brindar desde la administración distrital un escenario de convocatoria que permita que este evento tan importante que se va a realizar en los próximos días como Expomoto por primera vez en Bogotá, dirigido por las organizaciones de motociclistas de la ciudad, pues sea todo un éxito en la medida que va a contar con uno de los principales escenarios que tiene la ciudad para este tipo de eventos. A compañeros como Renan, al Paparacito, a Daniel y demás compañeros que me acompañan en la mesa, que sabemos que han venido jugando también un papel en esta apuesta conjunta por una labor que tarde que temprano, y menos mal que es temprano, estamos asumiendo en relación a reconocer el papel y la importancia que tiene un actor de la movilidad en la ciudad, que son los motociclistas. En muy pocos años los motociclistas se han convertido en esta ciudad en un actor significativo. Cerca del 20% de quienes se mueven con vehículos particulares, incluyendo la motocicleta, son motociclistas. Cerca de 300.000 motociclistas andan por la ciudad todos los días, y eso es un fenómeno que se ha dado en muy poco tiempo. Hace 5 años eran cerca de 110.000 los motociclistas en Bogotá. Se ha triplicado en cuestión de 5 años la presencia de los motociclistas, porque muchos ciudadanos han encontrado en la motocicleta una oportunidad de trabajo, de movilidad, de diversión, y tienen, en fin, múltiples razones de por qué utilizar y encontrarse con un vehículo noble, ágil y que de alguna manera genera una afición como es la motocicleta. Por eso, ante la amable invitación de amigos como Renan y Juan Alberto, pues nos vimos entusiasmados en generar una iniciativa que constituya, que institucionalice en la ciudad de Bogotá. Me decía el compañero aquí presente que sería la segunda ciudad en el país, porque ya Ibagué ha venido dando pasos en ese mismo sentido. Bogotá sería la segunda ciudad que institucionalizaría el Día del Motociclista. En Ibagué creo que es una semana, incluso tiene compromisos presupuestales de parte de la alcaldía para celebrarla con bombos y platillos. Nosotros, en medio de la iniciativa, planteamos que se institucionalice mediante un acuerdo distrital el Día del Motociclista, y hacerlo en el marco de lo que se ha conocido, que se ha llamado en Bogotá la Semana de la Seguridad Vial, porque desde un principio queremos darle una impronta a esta jornada, que no se convierta en una jornada meramente comercial o en una jornada meramente de encuentro de aficionados de las motos, sino que por el contrario, o adicionalmente y fundamentalmente, tenga un acento de reflexión del papel que debe jugar cada vez más reconocido el motociclista como actor de la movilidad en la ciudad, con sus derechos y sus deberes, preguntándonos acerca de indicadores que ya empiezan a preocupar en la ciudad, en la medida de que un número significativo de los accidentes que se producen de tránsito tiene involucrado un motociclista, en la mayoría de los casos como víctima, porque buena parte de quienes colisionan con las motos son los carros, pero también la preocupación de que la mayor cantidad de víctimas que tiene la movilidad en la ciudad son los peatones, y la mayor cantidad de victimarios de esos peatones son los motociclistas.
ese tipo de realidades nos invitan a establecer una reflexión y la búsqueda de acciones, de políticas públicas específicas, de cómo abarcar, de cómo abordar problemáticas que, de no asumirse en cooperación entre los usuarios de la motocicleta y las instituciones, en este caso la Secretaría de Movilidad y otras instituciones como la Secretaría de Desarrollo Económico, que han venido entendiendo las potencialidades y la importancia que tiene este sector en la ciudad, pues si no se aborda oportunamente va a generarse en un tema de desbordado, en un tema problemático, en un tema en que desafortunadamente puede generar realidades mucho más complejas al caos de la movilidad en la ciudad. Por eso nos parece importante que el Día del Motociclista sea la oportunidad para institucionalizar Expomoto, para que se realice este evento que vamos a convocar en los próximos días, pero también para que esa jornada de Expomoto sea una oportunidad de reflexión, de discusión, de toma de compromisos y medidas para el disfrute de este vehículo tan noble que es la motocicleta. En ese empeño estamos, y por supuesto la oportunidad de estar allí como concejal de la ciudad, pues en últimas no es otro que el propósito de ponerme al servicio de la causa de ustedes, de mirar cómo podemos impulsar estas iniciativas y algunas otras. Ya veníamos hablando con los compañeros promotores y aficionados de estas motocicletas que son modificadas en un arte de diseño de estas motocicletas para que no sean perseguidos, para que no sean afectados, incomprendidos por la administración y especialmente por las autoridades de tránsito, que desafortunadamente no entienden la dinámica que se desarrolla por parte de esta afición. Eso y seguramente otra cantidad de aspectos serán la oportunidad de trabajar de la mano de Juan Alberto, de Renan, de todos los compañeros que consideren podemos hacer una labor conjunta para que la administración distrital y todos los esfuerzos públicos por reconocer derechos y deberes de este sector de la ciudad pueda efectivamente tener la posición que se merece. Ese es nuestro propósito y les agradezco mucho su atención.